proceso físico en donde ocurre una transformación, es decir, poner una materia prima para obtener un producto, lo que no pasa en un proceso unitario, que es un cambio químico. En segundo lugar, tanto en el laboratorio de operaciones sanitarias como en el de procesos industriales tenemos varios equipos. ¿Para qué? Para simplemente obtener en este caso un producto o para aplicarlo en este caso a tu estudio. Por ejemplo, ustedes reciben fluidos. Aquí hay muchos equipos que pueden aplicarse a fluidos, ya sea para calcular Reynolds, ecuaciones de Bernoulli, ecuaciones de Torricelli. Todos estos equipos están dimensionados y están aplicados a esas formas. Yo les voy a explicar ahorita por operaciones unitarias y les voy a nombrar todos los equipos y les voy explicando equipo por equipo rápidamente. Ya. Primeramente tenemos varias operaciones unitarias. Tenemos como primera operación unitaria vamos a tener lo que es la humidificación. Para la humidificación tenemos en este caso tres equipos. Tenemos nuestra torre de enfriamiento, tenemos la torre de enfriamiento de agua por evaporación y tenemos esta torre de obstrucción por gas. ¿Cuál es la semejanza o similitud entre las tres? Que utilizan un contracorriente, es decir, utilizan agua, pero cada una tiene un fin determinado. Estas dos lo que hacen es enfriar el agua. ¿Esto qué quiere decir? Pones agua caliente en la parte de abajo como una resistencia, lo calientas, subes, ¿y qué es lo que hace? Comienzas a botar aire frío por los ventiladores, comienza a botar aire frío. ¿Qué quiere decir? Este aire toma el calor del agua caliente y el agua se enfría. ¿Con esta razón para qué? En una aplicación, por ejemplo, en la industria lo que hacen es cuando ya tienen el agua caliente, que se de una curtiembre, eso no pueden desechar al ambiente, saben que tienen que cumplir con una norma, un régimen. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Utilizan una torre de enfriamiento, utilizan algo para enfriar. ¿Para qué razón? Para que se encuentre dentro de los rangos permitidos, en este caso, al ambiente, para poder expulsar y que en este caso el ministerio no les censure, no les ponga una multa, qué sé yo. ¿Qué pasa con la torre de absorción? Simplemente su función es purificar, en este caso, el gas. Pones aquí tu materia orgánica, comienzas a calentar, produce tu gas y comienza a subir. Puede ser NOx, COx, SOx, lo que sea. Ahora, ¿tú qué haces? Mandar agua en contracorriente a una concentración determinada. ¿Para qué razón? Para que esa agua arrastre el soluto o arrastre el gas que tú requieras para purificar. En este caso, por arriba saldrá, en este caso, tu gas purificado y por abajo saldrá ya tu gas arrastrado. Pero saldrá en forma de ácido porque sabes que tienen agua y tienen gas. En este caso, formará un ácido, el ácido que te requiere. Luego de eso tenemos lo que es la destilación, como otra operación unitaria. Tenemos tres torres, tenemos la torre de destilación de aquí, la destilación de piñas, y en el otro laboratorio tenemos una torre de destilación de mezcla agua-etanol. ¿Cuál es la aplicación? Pues simplemente es aplicar, en este caso, variables, temperatura y presión, es jugar con estas dos variables. ¿Para qué? Para separar componentes por la variación de estas dos variables. Entonces, en este caso, qué sé yo, pones ahí petróleo en la parte de abajo. ¿Y qué es lo que hace? Comienza a subir en este caso tus diferentes componentes, el etanol, el butanol, el metanol, lo que tú tengas. Tú sabes que cada uno de estos componentes tienen diferentes puntos de ebullición, diferentes puntos de condensación, y por lo tanto, entonces si tú juegas con la temperatura de estos, puedes separarlos, qué sé yo, por aquí un metanol, por acá un butanol, por acá lo que tú requieras obtener. Igualmente en tu torre de destilación de piña, simplemente lo que haces es lo que tienen de la pintura ya dañada, pones ahí, comienza a evaporarse y en este caso por alimentación y por el manejo de la temperatura, comienzas a separar los componentes y obtener al final el tiñe. Qué sé yo, un tiñer a unos 60, 70 grados centígrados y midiéndole obviamente al final el grado que tenga el grado de contaminación, si es que está o no en este caso, si es aplicado o no puede ser aplicado a otro proceso. Luego de esto tenemos lo que es la reducción de tamaño, para eso tenemos lo que son los molinos. Tenemos en este caso un molino de cuchillas, tenemos los molinos de impacto, tanto para piedra caliza como para alimentos o granos, el molino de martillos y en la parte de la esquina tenemos lo que es una trituradora de plástico. Como su nombre lo indica, ¿qué es reducir? Es reducir el tamaño. Reducir el tamaño es simplemente reducir de lo grande a lo pequeño. Aquí, ¿qué es lo que haces? Juegas con diámetros de partículas. Si pones aquí, qué sé yo, un diámetro de partícula de 12 mm, pues al final lo tendrás de 1 mm, es decir, milímetros. Simplemente lo que haces es utilizar el material grande para hacerlo pequeño. ¿Esto dónde la industria? ¿Dónde lo ocupa? Pues simplemente en un cemento, en una cerámica o al hacer las harinas, que comúnmente uno ocupa para hacer unas empanadas, lo que usted requiere. Ya, luego de esto tenemos la aplicación, tenemos lo que es los secadores, la presión unitaria como secado. Tenemos en este caso, 3, 4, 5, tenemos 5 secadores, aquí tenemos 2 secadores de bandejas eléctricos, solo que este es tipo armario y el de ella es un pequeñito que está ahí en el mesón. Son secadores de bandejas eléctricos. En este caso, ¿cuál es la utilización o la aplicación? Pues simplemente es reducir la cantidad de agua, eliminar la cantidad de humedad que tenga el material.
¿Para qué? Para producir un deshidratado, en este caso para secarlo y poder molerlo, qué sé yo, o para serie de aplicaciones que tú requieras. En este caso, como les digo, simplemente sacarle la cantidad de agua que tú requieras para obtener un material a una humedad que tú necesites. Luego de esto, ya tanto en mecánica de fluidos tenemos lo que son las aplicaciones de los regímenes de flujo. Como sabrán, sobre el régimen de flujo tenemos tanto el laminar, turbulento, transitorio, dependiendo del número de reinos. En este caso tenemos dos equipos, tenemos este régimen de flujo de película descendente y el que está en el mesón, el que está en baldecito y de tuberías, es el régimen de flujo. ¿Cuál es la diferencia de los dos? La diferencia de los dos es simplemente que este tiene un ángulo de inclinación, es decir, hay fuerza superior, inferior, interna, hay un ángulo de inclinación, hay una tensión de corte que está produciendo que en este caso tu velocidad del fluido varíe. Lo que puede pasar allá, tú puedes regular el caudal aquí, puedes regular el caudal allá, va a ser el mismo, pero ¿cuál te va a variar? Va a variar tu ángulo de inclinación, porque si esto lo haces va a ir menos rápido, si lo bajas va a ir más rápido. Entonces es lo único que hace variar, es el ángulo de inclinación, las tensiones de corte. Luego de esto tenemos lo que es la zona de pelletización, es decir, tenemos un pelletizador que tenemos ahí. Antes de eso tenemos la trituradora de plástico, es decir, metemos el plástico, le sacamos las cabezas, le sacamos las colas, ponemos el plástico y sale el material molido. Cargamos en esta pelletizadora, calentamos unos 150 o 200 centígrados, comienza a salir el pelo. ¿Qué es el pelo? Pues simplemente los hilos de plástico, lo que quieren reemplazar en este caso en la nueva matriz productiva, reemplazar el hilo normal que tenemos en este caso de las camisas, que quieren sacar el hilo. ¿Para qué? Para hacer, qué sé yo, tu manilla, para hacer para hacer manillas, para hacer diademas, para hacer aretes, todo lo que necesitan estamos utilizando en este caso. Por eso es que reciclan mucho en este caso el plástico, o incluso para hacer las mangueras. Pero en este caso, como te sale un hilito chiquito, no puedes hacer mangueras. Ahí necesitas un pelletizador más grande para que tu diámetro sea más grande y puedes sacar la manguera. Luego de eso se enfría en el agua y produces aquí un secado. ¿Para qué? Para obtener en este caso ya el hilo como tal y más adelante lo puedes aplicar. Luego de esto tenemos lo que es el banco de humo, banco de prueba de humo. ¿Qué es lo que haces aquí? Simplemente calcular lo que son caudales, calcular lo que son pérdidas por accesorio, números de reinos, longitudinales. Y aparte de eso tienes que darte cuenta si este es en serie o en paralelo. Pues sabrás que en un caudal en serie será el mismo, pues simplemente el que entra será igual al que sale, pero en un paralelo se divide. ¿Por qué razón? Porque tú vas a tener dos tuberías así. Entra un caudal, qué sé yo, de 1 litro por segundo. Tal vez se separa 0,5, dependiendo del diámetro, ¿no? Pero siempre se va a separar. ¿Por qué? Porque al final te va a dar el mismo caudal, ¿sabes? Porque lo que tenemos al entrar siempre tiene que ser lo mismo a la salida. Entonces, pues esa es la única razón lo que pasa en lo que es tanto paralelo como directo. Anotarán esto antes de tomar. Luego de eso tenemos lo que es el equipo de vaciado de tanque. Para el equipo de vaciado del tanque, ¿qué es lo que hacemos el cálculo? Pues simplemente lo que hacen las empresas cuando van a hacer los mantenimientos. Cuando vacían los tanques y lo van en este caso a lavar. ¿Qué es lo que hacen? Ellos simplemente calculan el diámetro de salida, en este caso utilizando la ecuación de Torricelli. ¿Para qué? Para calcular constante de descarga. ¿Por qué razón? Saben que en el tanque se genera presión, por estar tapado se genera presión. Entonces, al generarse presión por estar tapado y esto estar cerrado, saben que eso puede explotar. Entonces, cuando lo van a descargar, ¿qué necesitan? Tener un diámetro adecuado para cuando tú abras, en este caso, la válvula, tu líquido te sale en este caso a un cierto caudal determinado, que no sea ni muy rápido ni muy lento. ¿Por qué razón? Ponte que tú abres la válvula, no estuvo bien calculado y esto explotó, entonces se te regó el líquido, en este caso en una presa se te riega el líquido que estaba almacenado, ¿qué pasa? Simplemente te despiden, te echan. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque necesitas un buen cálculo. ¿Qué es lo que haces aquí? Pues calcular en este caso el sector del X, el sector de Y, las coordenadas para sacar en este caso tus constantes, tanto de descarga como de vaciado. Y finalmente tenemos lo que es el sistema de tubería. Este es lo final de la aplicación de los fluidos. Pues aquí, antes de eso tendrás que saber qué tubería tienes que utilizar dependiendo del líquido que estés usando. Es decir, si para un alimento, si vas a ocupar un alimento, una leche, lo que sea, pues habrá que tener que usar acero inoxidable. Ahora, si vas a ocupar un agua, pues simplemente utilizarás un PVC. Si vas a ocupar un agua residual, pues habrá que utilizar acero negro, dependiendo del material. ¿Qué hace luego? Calcular una velocidad, un caudal, un número de reinos, un panning, una pérdida longitudinal, una pérdida por accesorio, y finalmente sacar tu H, que no es más que las pérdidas que se está produciendo en todo el sistema. ¿Para qué? Para finalmente determinar y dimensionar tu bomba. ¿Por qué razón? Porque lo que uno requiere es saber qué bomba necesitas o de cuántos HP para bombear todo este sistema.
Ese es el fin que se utiliza para calcular lo que es el sistema de la tubería. Hacer el cálculo de todo, se requiere de líneas para finalmente saber qué bomba ocupa. Es decir, una bomba de 1 HP, una bomba de 0,5 HP, dependiendo de la bomba que tú necesites. La potencia siempre tiene que ser exacta. Exacta. Sí, o tiene que ser más aproximada. En cuanto a la selección de la bomba. Sí. No, para lo que es la selección de la bomba, pues simplemente tú lo que haces es un factor de seguridad. ¿Por qué razón? Ponte, te sale 0,5 HP, es así. Tú sabes que necesitas 0,5 HP de bomba, y hay bombas de 0,5 HP. Pero ahora, ¿qué puede pasar en este caso? Tú tienes que tener un factor de seguridad del 13 a un 15%. ¿Por qué razón? Porque puede haber ratos que tú vas a hacer un cambio de una tubería y necesitaste más de la bomba, y esta bomba ya no genera la misma presión, entonces se va a quemar. Por esa razón se compra siempre, por lo general, con un factor de corrección de 13 a 15%. Aparte de eso, calculas un rendimiento. Tú dices que esta bomba puede que trabaje al 100%, pero es mentira, porque nada trabaja al 100%. ¿Por qué? Porque se está produciendo pérdida, se está produciendo fricción. Entonces tú te determinas a decir, esta bomba va a trabajar al 80%. ¿Por qué razón? Tal vez las pérdidas y la tubería que estás utilizando no genera demasiada presión, o no absorbe esa presión que genera la bomba para bombear. Pero qué sé yo, si todo esto fuera línea recta, tu eficiencia de este fuera un 95%, porque simplemente lo que hace es mandar fluido en línea recta. Pero sabes que aquí tienes que mandar líneas por aquí, baja, sube, se está generando presión, está perdiendo esa presión. Por esa razón la eficiencia de la bomba va a reducir. Entonces esas son las eficiencias que tú vas a manejarte. Y aparte son los factores de seguridad. Si tú tienes tu bomba de 0,5 HP, pues multiplica por tu factor de seguridad por el 0,13 y 0,15, te saldrá un 0,60, un 0,70. ¿Qué tienes que hacer? Comprar una bomba de HP. ¿Por qué? Porque es mejor que tengas más antes que tengas menos. ¿Por qué? Porque se te puede quemar, se te puede dañar simplemente el dispositivo. Ya muchachos, entonces vamos al otro laboratorio.